For the Lamb has conquered. Voy a presentar a Daniel, nuestro predicador, en el día de hoy. Hoy tenemos a unos jóvenes predicadores misioneros que han sido misioneros nacionales e internacionales. Muy bien, y gracias, Daniel, por acompañarnos. Daniel fue un misionero. Tú hiciste la Eden, Daniel, en Cartagena, Jucún, ¿no es cierto? Pero tú hiciste tu cruzada después en Cuba. Creo que estuviste en Cuba nos puedes comentar, y ahora último fue en Grecia. ¿Regresas para allá? Iglesia, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Daniel Moreno, yo tengo 25 años y así efectivamente, como lo decía el pastor, a mí me encanta este tema de las misiones. Entonces tuve la oportunidad en el año 2016 de hacer una escuela de discipulado y entrenamiento misionero en Cartagena, y allí mismo pude hacer mi parte práctica de mi escuela en Cuba. Estuvimos un mes en Cuba trabajando con iglesias, con fundaciones allá en Cuba y trabajando con este pueblo hermoso cubano. Y el año pasado Dios me volvió a poner en mi corazón este anhelo por las misiones, y tuve la oportunidad de estar precisamente hace un año, en enero del año pasado, en Grecia, en una isla que se llama Samos, trabajando con refugiados palestinos. Ustedes seguramente habrán escuchado en los últimos meses muchas noticias de Israel y Palestina, y bueno, por esa situación deben haber ahora muchísimos más refugiados palestinos. Entonces quiero compartirles un poco de lo que Dios me ha permitido vivir en este tiempo. Gracias, Daniel. Vamos a orar por estos misioneros jóvenes. Daniel también es un ingeniero civil, pero ahora está dedicado a las misiones y regresas a Samos. Samos sale en la Biblia. Pablo estuvo en Samos justo de ir antes a despedirse de los ancianos de Éfeso, y sale la isla de Samos, y muy bueno estar por esas tierras. Daniel, Señor, te doy gracias por la vida de Daniel, por estos jóvenes misioneros que tú has enviado al mundo a llevar tu palabra, Señor, que han sido valientes, guerreros de Dios, Señor. Unge, Señor, a este varón, llénalo del Espíritu Santo, y gracias por tu buena palabra que tú tienes para hoy, Señor. Estamos en tus manos, háblanos y enséñanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Gracias, Daniel. Bueno, iglesia, estaba pensando en los últimos días como de qué hablar, porque pues estamos en una época de comienzo de año y muchas personas están como trazando objetivos para este año, y también están como revisando, bueno, el año pasado qué pasó, qué no pasó. Hace precisamente un año podríamos estar haciendo también nuestros objetivos para el año que acabó de pasar. Entonces sería bueno como recordar qué hicimos, qué no hicimos, qué objetivos cumplimos, cuáles nos quedó ahí en puntos suspensivos por cumplir. Y bueno, yo quiero que piense usted ahí donde está, cuáles son sus objetivos para este año 2024, cuáles son sus metas, qué quiere alcanzar, qué quiere lograr. Y bueno, muchas personas podrían decir logros personales, familiares: quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, quiero casarme, quiero hacer esto o lo otro. Y todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. Dios nos ha puesto aquí en el lugar donde estamos para florecer y para traer bendición a donde estamos. Pero les vengo a hablar de un propósito que todos deberíamos tener y que no muchas veces veo en las listas como de propósitos, y es acerca de un mandato que nos da Jesús. Esas fueron las últimas palabras que Jesús dio cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, no sé si me pueden acompañar al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, empezando desde el versículo 16. Entonces yo me acuerdo que este versículo, por allá los que son de la vieja escuela se acordaron por ahí que no existían los cursos de crecimiento espiritual ni estos cursos, sino que existía el curso 1A, 1B y 1C. Los que son más antiguos en la iglesia lo recordarán. Y me acuerdo que en una de esas clases nos aprendimos este versículo, precisamente del versículo 19 al 20, pero vamos a leer desde el versículo 16, la Gran Comisión, y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó
y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, muchísimas gracias por este día, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que tu palabra nos transforme, que tu palabra cambie nuestro corazón desde lo más profundo, quita todo velo de nuestros ojos que nos haga ver borroso. Señor, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra y que esta palabra pueda sembrarse en nuestro corazón y dar fruto al 1000 por 1, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces sí, iglesia, esas fueron las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender. Entonces yo siempre digo esto, y es que cuando uno sabe que no se va a ver con alguien dentro de mucho tiempo, pues comienza a decir cosas importantes. No comienza a decir cosas como que, pues, cosas que se lo van a olvidar a los 5 minutos. No, Jesús estaba diciendo cosas muy importantes para que los discípulos pudieran continuar todo su ministerio con una fortaleza, con una base fuerte. Entonces aquí es donde Jesús está dando la gran comisión. Y primero que todo, es un mandato que nos está dando Jesús. No es una sugerencia, no es un de pronto, no es un si quieres. Es un mandato que Jesús nos está dando. ¿De qué? 6 cosas puede identificar de esta gran comisión. Entonces, la primera, y es la primera palabra que Jesús dice, es ir. Ir. Y bueno, durante la palabra, yo pensaba mucho en qué significa las palabras originales en las cuales fueron escritas la Biblia. Porque tenemos nuestra versión en español y es la que nosotros leemos, pero la Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en otros idiomas. Entonces, también es como una invitación para todos, iglesia, a que la Biblia es un grandioso libro. Y es un libro no para leer como uno lee de pronto una novela, un cuento y media horita y ya lo leo. Es un libro que debemos estudiar. Es un libro para estudiar. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender en realidad qué quiso decir el autor cuando lo estaba escribiendo. Entonces, en este caso, cuando Jesús dijo ir, es una palabra en griego que es poreomai, que significa literalmente, físicamente, ir de un lugar a otro, movilizarse físicamente. Eso es lo que significa la palabra ir. Es la misma palabra que Jesús utilizó en Lucas 10, del 1 al 12, si podemos ir por un momentico. Lucas 10, del 1 al 12. Y en ese pasaje, Jesús estaba enviando a otros discípulos, no a los 11, sino que en ese caso había una multitud muy grande que lo estaba siguiendo. Entonces Jesús decidió enviar 70 personas a que fueran a predicar. Entonces Lucas 10, 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros de su mies. Versículo 3, id. Es la misma palabra que Jesús está utilizando en Mateo 28. Ir, vayan. Y quiero que nos tengamos en mente esto que sigue ahí. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús nos envía como corderos en medio de lobos, no como corderos en medio de corderos, porque sería muy fácil y todo es muy chévere aquí de las puertas de la iglesia para adentro, y estamos todos los corderitos de Jesús y todos bonitos, nos hacemos cara bonita, venimos con nuestra mejor pinta y todo está perfecto, gloria a Dios, aleluya. Pero no es así. Jesús nos está enviando como corderos en medio de lobos. ¿Y qué pasa cuando el lobo se encuentra con el cordero? ¿Quién gana? El lobo. Generalmente el lobo siempre se come el cordero.
Y Jesús nos está diciendo, vayan y tengan presente que ustedes van como corderos en medio de lobos y que van a sufrir persecución y que por creer en mí van a estar detrás de ustedes lobos persiguiéndolos. Y tengan presente eso de ovejas en medio de lobos. Y bueno, Jesús comienza ahí a dar algunas instrucciones para los discípulos que envió a esos 70 diciéndoles, no se preocupen por nada, no se preocupen por qué van a comer mañana o si tienen plata en el bolsillo o nada. Vayan que yo les proveeré. No se trata de los que ustedes tienen, de cuánto tienen en la cuenta bancaria o de las posibilidades o el entendimiento que ustedes tengan. Se trata, uy, me están saboteando. Ya. No se trata de tus capacidades, de tu dinero, de cuánta Biblia sabes, sino que se trata de Jesús que te está enviando. Muchas veces en la Biblia, cuando Jesús hacía un gran milagro, cuando hacía una sanidad, las personas le decían, Señor, yo te quiero seguir. Y Jesús le decía, no, más bien tú, vete a tu casa, vete a tu pueblo, vete con tus amigos y vete con todas las personas que conoces y cuéntales lo que yo he hecho. Y seguramente esa persona nunca había leído la Biblia, no sabía poco y nada de la ley, simplemente sabía que Jesús llegó a su vida, cambió, hizo un milagro y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente para ir a los demás y contarles, porque Jesús no está buscando gente capacitada, ¿sí sabías? Jesús está capacitando a los que Él elige. Y todos nosotros sabemos, o yo creo que todos nosotros hemos recibido algo de Jesús, alguna palabra hemos recibido. Créeme que eso es más que suficiente. El potencial de una semilla, ¿sabes cuál es? Si yo tuviera una semilla de manzana, ¿cuántas manzanas sacaría de esa semilla? Pues siembro la semilla, crece un árbol de manzanas y muchísimas manzanas van a salir. Y no solo manzanas, sino que también tendré madera. Y con la madera podré construir muchísimas cosas. Entonces yo nunca tengo que esperar hasta tener todas las frutas en mi canasta o toda la madera cortada para comenzar a hacer algo. Sencillamente con la semilla que yo tengo, con algo tan diminuto, puedo empezar a cosechar frutos para el reino. No se trata de cuánto tengo, sino de que lo poquito que tengo lo ponga a disposición de Dios y Él hará multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Ese como el primer punto. Se trata de ir, iglesia. Tenemos que ir. Y bueno, y más adelante hablaremos un poco de esto y quiero pasar al segundo punto, donde es hacer discípulos. Y este es uno de los puntos donde lastimosamente como iglesia nos hemos desviado un poco. Y bueno, quiero que veamos un video. Es un video, una parte de un documental que habla de la iglesia en Irán. Y sí, quiero que lo miremos. The rising sun.
Christianity, which is Jesus is the Son of God, that he died on the cross, and he was resurrected 3 days later, were the disciples technically believers? They were not. And if we look at Matthew and Luke with Jesus sending out the 70, those 70 were not believers. And here they are, exorcising demons, healing people, and proclaiming the kingdom. When we talk about church planting in the West, what generally we're talking about is a pastor or a teacher starting a community that's built around the pastor and the teacher who listen to him give speeches for half an hour to an hour once a week. And this is foreign to the Romans. This is foreign to the Afghan church because the expression of church planting in the Muslim world today is not planting churches, it's making disciples. If we look at Jesus' model, technically, he is letting unbeliever lead other unbelievers to himself or the kingdom of God. Jesus didn't command us to plant churches. He commanded us to make disciples. You can try to plant a church and you might make disciples. But if you make disciples, you will plant churches. If your method is really from God, it should work anytime, anywhere, with anyone. It doesn't matter that you're a illiterate Afghan girl or you're a doctor, in the capital of Tehran. It should be as engaging to that doctor and as simple to that Afghan girl. So the implications of DMM is we can actually finish the Great Commission in our generation. Listo, iglesia. Este es un documental que se llama Ovejas en medio de lobos. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Pues está en inglés, pero tiene los subtítulos en español. Y de verdad es un documental que le abre a uno muchos los ojos por el hecho de que uno entiende cómo es la iglesia en otros lugares. Y gloria a Dios por la iglesia que tenemos. Gloria a Dios porque tenemos libertad de proclamar el nombre de Jesús en este lugar. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por nuestros pastores, por todos los cursos que tenemos en esta iglesia que nos ayudan a formarnos y a edificarnos. Pero lastimosamente en algunas partes no hay esa libertad. Y este documental habla de cómo es la iglesia en Irán. Y la iglesia en Irán es una iglesia sin pastores, es una iglesia sin cursos, es una iglesia sin alabanza, es una iglesia sin maestros. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues si le quito a la iglesia, sin un edificio. Entonces, si yo le quito a la iglesia el edificio, le quito el pastor, le quito la alabanza, le quito los cursos, le quito los maestros, ¿qué queda? Quedamos nosotros. Y esa es la verdadera iglesia. Nosotros somos iglesia. Jesús no nos mandó a plantar iglesias. En ninguna parte de la Gran Comisión dice, vayan y monten iglesias. Y gloria a Dios por la iglesia. Gloria a Dios por este lugar. Yo soy una de las personas que más ama ir a la iglesia. Ya sé que el domingo por la mañana el plan fijo es ir a la iglesia porque es un lugar donde yo encuentro gozo, donde tenemos comunión los unos con otros y venimos a adorar el nombre de Jesús. Gloria a Dios por la iglesia. Pero eso no fue lo que nos mandó a hacer Jesús. Jesús nos mandó a hacer discípulos. Y si nos dedicamos a ser discípulos, las iglesias van a nacer así de rápido. Las iglesias crecen cuando nosotros nos encargamos de llegar a los corazones, a ser discípulos, a enseñarles a hacer lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Así es como nacen las iglesias. Porque lastimosamente, no tanto aquí en Colombia, pero sí en otros países europeos y países de Estados Unidos, como Estados Unidos, las iglesias se han vuelto como un tambor. Hacen mucho ruido, pero por dentro están vacías. Ir a la iglesia se vuelve algo tan cultural y se vuelve algo tan del día a día que en realidad se pierde el verdadero propósito de nosotros como iglesia. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, que es otra versión de lo que Jesús dijo, narrada por otra persona. Hechos 1:8, y seguramente usted también se lo habrá aprendido, en los cursos de crecimiento espiritual también lo habrán visto. Y fueron también las últimas palabras que dijo Jesús a sus discípulos. Dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos ustedes, iglesia, todos nosotros seremos testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué significa eso? Porque pues aquí algunas personas de pronto habrán ido a Israel y habrán estado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero los que no hemos ido, ¿qué significa eso? Bueno, Jerusalén primeramente era el lugar donde estaban los discípulos. No todos los discípulos eran de Jerusalén, algunos eran de otras partes, pero Jesús les dijo, ustedes serán discípulos, ustedes serán mis testigos en Jerusalén primeramente, que es el lugar donde tú estás. Yo no sé de dónde eres, de qué ciudad eres, de qué barrio eres, pero del lugar donde tú estás en este momento, ese es tu Jerusalén. Comienza desde donde tú estás. No se trata de esperar hasta que Dios me envíe por allá a las selvas africanas o me lleve por allá, quién sabe, a las montañas del Tíbet para predicarle a los monjes. No necesariamente, esa es la última parte, hasta lo último de la tierra, pero debemos comenzar en Jerusalén. Puede que tú seas de Bogotá, de Medellín, no sé de dónde seas, pero debes comenzar desde ahí. Más específicamente, ¿desde dónde? Desde tu familia. Tu familia es tu Jerusalén. Tu familia es el lugar donde tú vives, tú convives, y es el lugar donde tú debes empezar a ser discípulos. Con tu cónyuge, con tus hijos. Ahí es el lugar donde primeramente podemos y debemos empezar a ser nuestros discípulos y enseñarles lo que Jesús nos ha enseñado. Iglesia, como lo decía antes, no se trata de lo que sepamos, de cuánta Biblia sabemos. Estos 70 personas que Jesús envió en Lucas 10 seguramente no sabían mucho, pero eran personas que tenían el poder del Espíritu Santo para sanar, para hacer milagros. Y ese es el poder del Evangelio, que llega a un lugar y lo transforma, no por el conocimiento ni por los años que lleve en la iglesia, sino porque se trata de Jesús. Se trata del Espíritu Santo que poderosamente se mueve en nosotros. Recibiremos poder y seremos testigos. ¿Amén? Quiero que miremos una foto que me gusta mucho, con un par de grandiosos amigos. Entonces no sé si ya la estamos viendo. Entonces ahí está mi persona, estoy yo. A la derecha está un amigo, un gran amigo cristiano, que se llama Ibrahim. Bueno, para hacer un pequeño paréntesis, ellos son palestinos y para las culturas árabes el nombre es muy importante. El nombre define tu identidad. Entonces Ibrahim, en español sería Abraham, que significa padre de naciones. Y el que está en el medio se llama Abdullah. Abdullah significa siervo de Dios. Alá es Dios, entonces Abdullah es siervo. Entonces él se llama siervo de Dios. Y bueno, gracias a Dios pude conocer primero que todo a Ibrahim. Él es palestino y él fue mi mano derecha, prácticamente mi mejor amigo. Él hablaba inglés, entonces nos pudimos comunicar muy bien y estuvimos en un tiempo de discipulado durante la estadía en Grecia. Fue un gran tiempo, fue un tiempo en el que él comenzó a apasionarse por la Biblia y estábamos leyendo en ese momento el libro de Mateo y lo leía y hacía preguntas y preguntas, así como yo tengo una sobrinita de 3 años y ella hace muchas preguntas. No sé si ustedes han visto que los niños preguntan y preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, él era asimismo un niño espiritualmente y hacía muchas preguntas. Y hablando me preguntaba, bueno, ¿y cuántos milagros hizo Jesús? Yo, pues no sé, hizo muchos. Y me puse a leer y casi que cada capítulo hablaba de un milagro. Y nos dicen, no, pues hay muchos. Y al final del libro de Juan dice que si nos pusiéramos a contar todos los milagros que hizo Jesús, no cabrían los libros en esta tierra para contar los milagros de Jesús. Y comenzaba a hacer muchas preguntas. Y bueno, ¿y quiénes eran los padres de Jesús? Y los abuelos de Jesús. Y los tatarabuelos de Jesús. Y comenzaba a hacer muchas preguntas. Eso demostraba, ¿verdad?, que él estaba apasionado por Jesús y que Jesús había transformado su vida. En el caso de Abdullah, era un poco diferente. Él es palestino también y estaba en ese proceso, pero él estaba muy interesado también. Entonces, en el tiempo que estábamos allá, el ministerio tenía iglesia los sábados y tenía una iglesia con los palestinos en árabe. Era muy diferente a lo que conocemos como iglesia. Era más como una reunión donde nos sentábamos a comer,
a hablar y a contar historias. Chévere ir a una iglesia así, ¿no es cierto? Comer, hablar. Pues bueno, esa era la iglesia que teníamos con los palestinos. Y pues todos los palestinos eran musulmanes y de pronto habían escuchado el nombre de Jesús, porque Jesús aparece en el Corán. Jesús es un profeta del Corán. A diferencia de lo que nosotros creemos, ellos no creen que sea el Hijo de Dios. Ellos no creen que Jesús resucitó. En cambio, ellos creen que Judas murió en lugar de Jesús por haberlo traicionado. Y bueno, teológicamente hay muchas diferencias para los musulmanes en cuanto a Jesús. Pero entonces yo veía que Abdullah era de los más juiciosos, era el primero en llegar, el último en irse, y a pesar de que no preguntaba tanto, siempre estaba. Y quería conocer más, tanto así que comenzó a asistir a otro servicio que teníamos con africanos en inglés, donde ya era un servicio como más, como lo conocemos nosotros, una alabanza y una prédica más formal. Entonces él comenzó a interesarse muchísimo más y comenzamos a hacer un discipulado con Abdullah. Y fue un tiempo grandioso, él comenzó a crecer mucho, de verdad se le veía en su rostro el cambio, porque la primera vez que yo lo conocí era como un rostro muy serio y como muy amargado, pero conforme fuimos avanzando en el discipulado, se le veía un cambio en el rostro, se le veía una luz diferente, una sonrisa que brillaba, y es simplemente el poder de Dios actuando en las personas que de verdad están entregando su corazón a Él. Y bueno, pudimos hacer un discipulado con Abdullah, hasta que un día yo estaba orando y Dios me puso una palabra para Abdullah, una palabra que está en Apocalipsis, donde dice: he aquí, yo estoy a la puerta tocando. Y bueno, ya es tu decisión si quieres abrir la puerta y entrar y cenaremos juntos, o dejarme afuera en la puerta esperando. Entonces yo, bueno, con un poco también como de temor, porque pues decirle esto a un musulmán es complicado, porque Jesús, o sea, para ellos la adoración es solamente para Alá y para Mahoma. Ellos no adoran a ningún otro profeta, incluido Jesús. Entonces yo decirle que le abra la puerta de su corazón a Jesús era prácticamente un antes y un después. Y bueno, me armé de valor y llamé a Ibrahim, porque pues él era el traductor. Abdullah no habla inglés, entonces por medio de Ibrahim pudimos hacer la traducción. Y yo le conté esto, le dije: mira, Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y está esperando. Y si tú abres esa puerta, Él te va a invitar a cenar y van a convivir juntos por la eternidad. Es cuestión de que tú abras las puertas de tu corazón, lo aceptes y Él va a vivir contigo para siempre. Y él en ese momento dijo: ¿sabes qué? Sí lo acepto. Acepto a Jesús como mi Salvador. Y fue un momento increíble, porque fue la primera conversión de un musulmán que yo pude evidenciar, y fue una conversión completamente sincera. Fue un corazón que gracias a Dios ahora está caminando con Jesús. Y bueno, no sé si Dios me regale la oportunidad de volver a verme con él, porque ellos, como son refugiados, pues están moviéndose por muchos lugares y no tienen como una estabilidad. Entonces están viajando por muchos lugares de Europa por lo mismo, porque es un refugiado. Entonces si Dios no me permite volverlo a ver en vida, estoy seguro que durante la eternidad podremos estar juntos y hablando de todas las historias que pasaron luego de esa conversión. Y de verdad, gloria a Dios por eso, porque como les decía, Él es una semilla de manzana y Él está plantado y está dando muchos frutos. Puede que los frutos no se vean ni hoy, ni mañana, ni en los próximos años, pero de seguro muchas manzanas saldrán de esa semilla, mucha madera saldrá de ahí, y muchas cosas, muchos milagros y prodigios se verán por medio de esa conversión. Iglesia, y para continuar, entonces el primer punto es ir. El segundo punto es hacer discípulos. Y más adelante de pronto les voy a dar unos tipsitos más de cómo hacer discípulos, porque pues yo creo que no todos conocemos a algún musulmán, algún palestino o alguien como para hacer discípulos así que nunca haya conocido a Jesús, pero más adelante les voy a dar unos tipsitos. Número 3, ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. El primer punto era ir, bueno, pero ¿ir a dónde? A todas las naciones. La palabra original para naciones en el libro de Mateo
es etnos, y de ahí viene la palabra en español etnia. Entonces, para usted, ¿qué significa una etnia? Yo estaba investigando un poco y hay diferentes maneras de definir una etnia, pero esta me gustó más, que una etnia es una clasificación de personas dependiendo de sus aspectos culturales, sociales y económicos. Y hay muchísimas maneras de clasificarlos, pero si los clasificamos por aspectos culturales, sociales y económicos, los expertos aproximan que en el mundo hay 24.000 etnias diferentes. 24.000, de las cuales 6.000 tienen 2% o menos de cristianos. Eso es bastante, teniendo en cuenta que la mayoría de estas etnias están en países como India, como China, como Pakistán, que son los países de los más poblados del mundo. Entonces, una gran parte de las etnias no alcanzadas, de esas personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús, no están alcanzadas. Y bueno, nosotros estamos mandados a ir a todas las naciones, a todas esas 24.000 naciones están incluidas. Eso incluye obviamente nuestra familia, eso incluye nuestro círculo de trabajo, de estudio, nuestra ciudad, nuestros vecinos, y esa es primeramente la etnia a la cual tenemos que alcanzar. Pero Jesús nos está mandando a dar un paso extra, porque tenemos que ir a Jerusalén, a Judea, que es como la región, sería como el país, a Samaria, que es una extensión más grande, y hasta lo último de la tierra. Y yo sé que pues tal vez de aquí no todos saldremos como misioneros transculturales, que vayamos quién sabe a dónde, por allá el país más recóndito del mundo, tal vez no. Pero sí, iglesia, se trata de como una sacudida y decirnos, bueno, ¿a dónde estamos yendo nosotros? ¿Cuál es esa nación, esa etnia a la cual nosotros estamos yendo? Porque no podemos pretender ir a discipular budistas si ni siquiera podemos discipular nuestro hogar, si ni siquiera podemos tener la noche de la familia, compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia un mensaje. Todo comienza desde nuestro hogar. Y seguramente si desde el hogar lo hacemos bien, Dios irá abriendo puertas y abriendo caminos para que nosotros podamos ir a lugares más y más lejanos y específicos a donde Él quiera que nosotros vayamos. Y bueno, yo también, eso es una opinión un poco más personal. Yo pienso que Dios te da la libertad a ti de elegir a dónde ir. Dios no te pone un revólver en la cabeza y te dice, te tienes que ir a tal lugar, sino que tú estás hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Gloria a Dios por eso. Estás hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso significa que tú eres una persona creativa. Eso significa que tú eres una persona con la capacidad de ir, una persona con la capacidad de crear cosas nuevas, una persona con la capacidad de crear nuevos planes, de crear nuevas estrategias. Y Dios te está dando esa libertad a ti de decidir a dónde ir. Eso sí, siempre guiado bajo la voluntad de Dios, orando, poniendo nuestras peticiones delante de Dios, y Él irá definiendo si sí o si no. Porque a fin de cuentas Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y sabe a dónde debes ir, a dónde puedes ir y a dónde no debes ir. Entonces tú tienes la libertad, iglesia, de poner en tu corazón ese lugar donde quieras ir. Y estoy seguro que aquí Dios está levantando muchas personas que se van a levantar y van a ir a lugares de mucha importancia, a esferas de la sociedad muy importantes, a otros países, a otras naciones, para predicar el Evangelio de Dios. Amén. Bien, como cuarto punto, tenemos uno que de pronto estamos muy familiarizados, que es ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué más? Bautizándolos. Entonces es algo como más común a lo que nosotros estamos acostumbrados, los bautizos. Gloria a Dios por la iglesia, tenemos bautizos de muchas personas cada cierto tiempo. Y bueno, la palabra original para bautizo es baptizo, que significa sumergir, significa que tú te sumerges en el agua y cuando sales, dejas en el agua tu vida vieja y resurges con una nueva vida. Como cantábamos esta mañana, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Y quiero que veamos unas fotos también. Durante la estadía en Grecia, como sabemos, estos refugiados están cambiando mucho de sitio. Entonces es muy pertinente este tema de los bautizos. Tan pronto ellos se convierten, están ahí mismo diciendo, quiero bautizarme. Entonces no sé si están viendo ahí las fotos. Entonces en estas fotos es el bautizo de 3 personas. Bueno, los que habíamos visto antes eran palestinos. Estos ya físicamente pueden ver ustedes que no son palestinos. Ellos son africanos, ellos son de Sierra Leona. Es un país africano, musulmán, que últimamente ha tenido un gran crecimiento de cristianos. Ya son más o menos mitad y mitad musulmanes, mitad cristianos. Pero ellos, refugiados también, están conociendo la verdad de Jesús y se están bautizando. Entonces, no sé si ustedes pueden ver ahí que hay 3 hermosos varones de Dios sentados esperando a ser bautizados. Y en la siguiente foto, déjame ver. Claro, sí, ahí están los 3. Y quiero contar una historia específicamente de este chico con la camisa azul oscura. Al fondo también podemos ver que están orando por otro. Él ya no es tan refugiado, él ya tiene como un permiso de estadía, ya tiene sus papeles en orden, pero también es de Sierra Leona, también llegó como refugiado, ya lleva como 1 año trabajando con el ministerio. Y la siguiente foto. Bueno, ahí lo vemos. En Grecia hay muchos gatos, en todas las calles hay gatos callejeros por todo lado. Se nos coló un gato ahí en la foto. Y bueno, ahí están orando por este. Y la siguiente foto me parece que es el resumen de todo esto que es la Gran Comisión. Porque no se trata de nosotros ir al lugar y hacer todo, sino que se trata de ir a hacer discípulos, que vayan y hagan más discípulos, y así mismo podamos llevar el evangelio a muchas más personas. Porque si nos dedicamos nosotros a hacer todo, no vamos a poder. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de una mentalidad de suma a una mentalidad de multiplicación. Entonces, en este caso, el ministerio allá en Grecia está dirigido por muchos europeos y en especial americanos. Entonces, estas mujeres que estaban orando por ese chico que los iba a bautizar eran americanas. Entonces, esa era la primera vez que el ministerio tenía algo diferente, porque el ministerio siempre tenía americanos bautizando africanos. Entonces, pues gloria a Dios por todos esos misioneros que van y bautizan, y gloria a Dios por eso. Pero se trata no solamente de ir y hacerlo todo, se trata de ir, enseñar, y que los que siguen ahí puedan bautizar a otros y puedan seguir haciendo discípulos. Y esto es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en Grecia y lo que está pasando en muchos lugares, donde nuevos discípulos están levantando nuevos discípulos, están bautizando nuevas personas. Y de pronto para nosotros es difícil entender, porque somos colombianos y nos está bautizando un colombiano. Se sentiría muy raro que viniera, qué sé yo, un vietnamita a bautizarnos a nosotros. No es lo mismo. Créeme que no es lo mismo. Es mucho más impactante que alguien de tu propia cultura, de tu propia etnia, alguien que es como tú y sabe lo que es pasar por el poder del evangelio y lo que es ser perseguido como ovejas en medio de lobos, alguien que ha pasado por lo mismo que tú, tenga esa valentía y esa osadía de hacer nuevos discípulos y bautizarlos. Entonces, esto es la Gran Comisión: ir a lugares lejanos, a lugares a donde está lo último de la tierra, y que las personas que están allá creen nuevos discípulos y bauticen nuevas personas. Y eso es lo que está pasando en este lugar. El chico que les comentaba de camisa azul oscura, él de verdad es que fue un chico muy abierto a escuchar de Dios. Entonces, tan pronto llegué yo a trabajar allá en el ministerio, el ministerio también tenía unas clases de bíblicas, como un estudio bíblico pequeño. Y él siempre llegaba, y en el primer estudio bíblico que estábamos, yo le pasé una Biblia. Y él dijo, no, gracias, no. Yo, pero tan raro, si él es el primero en llegar, el que más interesado está, ¿por qué me está rechazando la Biblia? Y yo le insistí, no, pues tómala. Bueno, y al final él la recibió, pero nunca la abrió. Dije, ¿qué pasará? Bueno, empezamos el estudio bíblico, empezamos a leer, y cada uno estaba leyendo un versículo, pero él no leía. Dije, ¿qué pasará? Y bueno,
Y continuamos, pero cuando empezamos a discutir, él era el que más preguntas hacía y él era el que más participaba. Y luego me enteré que él era analfabeta. Él no sabía leer. Pero también se me hizo muy curioso que otra cosa que tenía el ministerio eran clases de inglés. Y era como una manera para atraer a los refugiados. Se les daban clases de inglés para los que tenían un nivel bajo y asimismo pues se les compartía el amor de Dios por medio de estas clases. Y él iba. Y decía, pero si él no sabe leer ni escribir, ¿para qué una clase de inglés? Bueno, yo hablé con él y me dijo, es que yo voy a la clase porque yo quiero leer mi Biblia. Yo no sé leer. Y voy a esta clase porque en realidad quiero aprender a leer inglés para poder leer mi propia Biblia. En ese momento yo dije, wow, ¿cuántas Biblias tengo yo en mi casa? ¿Cuántas Biblias tienes tú en tu casa? ¿Cuántas Biblias estamos leyendo? ¿Cuánto nos estamos alimentando? Y hay personas que no tienen el acceso a la Biblia y aún así están sedientas, están queriendo alimentarse de eso, y nosotros tenemos que la Biblia en letra grande, que la Biblia con los espacios a los lados para hacer dibujitos, que la Biblia en todas las versiones, y gloria a Dios por todo eso, porque Dios nos habla así, pero en realidad, ¿qué tanto nos estamos nutriendo de nuestra Biblia? Hay personas que no les importa con tal de que tenga una letra y la puedan leer, están más que conformes. Y con respecto a esto también quiero contar un pequeño testimonio. No tengo foto de eso lastimosamente porque fue un momento así relámpago. Estaba yo en el ministerio y pasé por el lugar, por el salón donde se hacen todas las reuniones, pero pasé un momentico nomás porque estaba ocupado. Y había un palestino. Y él estaba hablando con una de las líderes. Y entonces ella me dijo, ven, te quiero presentar aquí a un amigo. Se llama Mohammed. Mohammed significa en español Mahoma, que es el profeta Mahoma, que es el profeta máximo del Islam, el profeta de Alá. Entonces, pues como les comentaba antes, los nombres en árabe son muy importantes para cada persona. Entonces, bueno, esta persona comenzamos a hablar y me comenzó a hacer muchas preguntas. De verdad uno se da cuenta cuando una persona está interesada porque hace muchas preguntas. Y él me comenzó a preguntar, ¿tú sabes dónde nació Jesús? Pues sí, la Biblia dice que nació en Belén. Y yo el Espíritu Santo muy sabiamente me indicó que le dijera, sí, nació en Belén, Jesús es palestino. Porque si ustedes ven en el mapa, Belén hace parte de territorio dentro de lo que es Palestina. Si Jesús hubiera nacido en ese momento, sería palestino. Entonces, le digo, sí, Jesús nació en el mismo lugar donde yo nací. Jesús es palestino como yo soy palestino. Y comenzó a hacer muchas preguntas acerca de Jesús, del nacimiento, de todo ese lugar. Y bueno, lastimosamente yo no tenía mucho tiempo. Fui por un momento y me tuve que ir. Pero cuando volví, la misma señora que me presentó a este muchacho me dijo, estaba con lágrimas en los ojos diciendo que había pasado un milagro. Y era que este chico había recibido de Jesús en Turquía, porque todos esos refugiados vienen primeramente de Turquía. Entonces él había recibido a Jesús, pero no tenía pastor, no tenía maestro, no tenía curso de crecimiento, no tenía un edificio para ir a la iglesia, no tenía nada. Simplemente había recibido a Jesús en su corazón. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre él, pero estaba solo. Y entonces él había solucionado su situación legal y entonces ya al otro día iba a volar a Atenas, a la capital de Grecia. Entonces él iba caminando por la calle y el Espíritu Santo lo guió. Le dijo, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, para acá. Y paró al frente del lugar donde estábamos nosotros. Y le dijo, pregunta por mi libro. Así le dijo el Espíritu Santo, pregunta por mi libro. Y entonces él llegó y lo primero que hizo fue preguntar, ¿ustedes tienen el libro de Jesús? Así lo llamó, el libro de Jesús. Y claro, esta señora entendió a qué se refería. Entendió que se refería a la Biblia. Y dijo, sí, claro, ven. Y entraron, tomaron un café, estaban hablando de esto y efectivamente le dieron una Biblia en árabe. Porque pues el inglés de él era como medio.
pero entonces le dieron una Biblia en árabe. Y tan pronto la vio, la atesoró tanto, le dio un abrazo y dijo, esto era por lo que yo venía. El Espíritu Santo lo guió hasta el lugar donde estábamos nosotros para que tuviera una Biblia, porque él no tenía acceso a la Biblia. Y así es como el Espíritu Santo se está moviendo en estos lugares. Iglesia, vuelvo y lo repito, no se trata de nosotros, se trata del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está haciendo grandes cosas. Y también les cuento un secreto. Dios no nos necesita. ¿Sí sabías? Dios no necesita de nuestra ayuda. Nosotros no somos indispensables para Dios. En este caso, el Espíritu Santo mismo fue el que lo guió hasta esa Biblia. Y si no hubiera estado ningún misionero allá, Dios y el poder del Espíritu Santo hubieran buscado otra manera de buscar la Biblia. Y gloria a Dios, porque Dios nos está mandando a nosotros a ser parte de su trabajo. Somos tenemos una grandísima, primero, responsabilidad y gratitud ante Dios de que podamos ser partícipes de lo que Él está haciendo. Lo que Dios está haciendo es grande. Y digo que nosotros no somos necesarios ni indispensables para Dios, porque antes de que yo fuera a Yasamos, Dios estaba haciendo cosas. Y gloria a Dios, Dios hizo cosas grandes por medio de los que estábamos allá. Pero algunos ya nos fuimos. Y Dios sigue actuando de manera grandiosa allá. No se trata de nosotros. Antes, agradezcámosle a Dios que tenemos el privilegio de ser parte de la misión de Dios en las naciones. Y bueno, quisiera invitar a una gran misionera, a una gran chica de esta iglesia que ha participado en misiones y nos viene a compartir un bello testimonio. Ella es Viviana, entonces dale, todo tuyo. Hola, bien, buenos días, iglesia. Bueno, antes de iniciar, el año pasado el Señor me permitió ir a muchos lugares, hacer misiones en diferentes partes, pero antes de compartir este testimonio, yo quiero que ustedes puedan ver un corto video de lo que estuvimos haciendo junto con la iglesia cuadrangular en el Amazonas. Y bueno, no sé si ya está.
Bueno, ahora sí. Buenos días, mi nombre es Viviana Ospina, tengo 19 años y bueno, primero estuve en Brasil, hice mi escuela donde te enseñan sobre Dios y te hacen conocer más al Señor, te hacen acercar más a su carácter, a su naturaleza y luego te hacen conocer al Señor, vamos a conocer al Señor. Entonces en Brasil estuve haciendo misiones en el Amazonas y bueno, después el año pasado el Señor me permitió ir también al Amazonas, pero aquí de Colombia. Estuve en traducción con unas chicas que venían de Estados Unidos. Estuvimos en diferentes iglesias, en diferentes comunidades y bueno, vimos muchas proezas, muchas cosas. Y bueno, hoy quiero contar un testimonio. Entonces, bueno, yo estaba en Leticia, en el Amazonas, estábamos apoyando a una iglesia en una comunidad y estaban haciendo como un ministerio de visitas. La pastora que estaba ahí nos estaba como guiando a nosotras, bueno, visitas a personas que estaban yendo a la iglesia y estaban congregándose y bueno, estaban en su primer amor con el Señor Jesucristo. Entonces me acuerdo mucho que fuimos a esta casa, fue algo muy lindo, este testimonio impactó mucho mi corazón. Fuimos a esta casa, era de un hombre que tenía un cargo muy alto en la comunidad, era como un jefe y bueno, él nos contaba su testimonio, él vivía con mucha angustia, con mucha ansiedad, pero claro, todo esto venía porque en esos altos rangos, por lo general en el Amazonas, todo este mundo espiritual, demonios, chamanes, hechiceros, esto es muy fuerte. Pero en los altos rangos es aún más fuerte, es aún más pesado. Entonces este hombre nos hablaba, bueno, yo salí de todo esto, no podía dormir en las noches, no tenía descanso, espíritus malignos venían a mí como a atormentarme e incluso él llamaba a chamanes para que pudieran como quitar esos espíritus malignos de él y echarlos fuera. Pero bueno, él aún así no podía tener paz, él no encontraba paz en su corazón, él vivía con mucha angustia. Y un día él estaba por la comunidad, las comunidades normalmente son muy pequeñas, son como 50, 60 casitas, una cancha de fútbol y una iglesia. Y entonces él estaba ahí pasando y estaban en medio de una vigilia y él escuchó como los cánticos en esas iglesias cantan así a capela, duro, canciones viejitas, pues porque no tienen muchas cosas. Entonces él escuchó y entonces él decidió entrar en ese lugar y encontró una presencia diferente. Dijo, wow, este lugar es diferente, yo quiero conocer más de este lugar. Entonces ahí comenzó el discipulado que la pastora empezó a hacer, empezaron a visitar, él empezó a leer la Biblia, él empezó a dar pequeños pasos en pos de conocer más al Señor Jesucristo. Y bueno, a pesar de que él seguía luchando con estas cosas, él podía ver un cambio, una restauración en su vida y también en su familia. Él al final, bueno, nosotros estábamos ahí, él cuando contaba, él estaba quebrantado, él lloraba, él decía, yo he hecho muchas cosas malas, pero yo sé que el Señor me va a perdonar y va a restaurar mi vida. Entonces pudimos ver eso. Después de varios días seguimos yendo a la iglesia y él estaba ahí firme con el Señor, con su familia, con su esposa. Al final de esta visita él dijo, yo quiero bautizarme, quiero que ustedes estén en mi bautismo. También su esposa se bautizó y esto es un gran testimonio porque él salió de ese lugar y él fue de bendición para su familia, para su comunidad, para todos. Él fue una luz que el Señor utilizó y por medio de él pudo bendecir tantas personas. Y yo quiero, iglesia, hoy llamarlos a ustedes a que sean una luz, como decía Dani, en su trabajo, en su estudio, en su familia. El Señor nos llama hoy a ser luz. En mi caso, en la universidad, no tengo a nadie cristiano y ha sido muy duro. Yo muchas veces he llegado a mi casa llorando, Señor, yo intento y no veo el fruto, intento, hablo de ti, Señor, intento mostrar tu gloria, tu misericordia, pero no puedo, Señor. Y a pesar de eso el Señor me ha dicho, no te rindas. A pesar de que yo no pueda ver los frutos en este momento, el Señor hoy te quiere decir
que renueves tu fe, que sigas esforzándote. Puede que tú hayas venido 7 años a esta iglesia, 8. Señor, mi familia no ha querido venir, Señor. Mi papá no se quiere convertir, Señor. Pero siga confiando en Él. A pesar de que usted no puede ver los frutos en este momento, Él nos llama a tener una esperanza y una fe inamovible, una fe como la de Abraham, que el Señor le prometió que Él iba a ser padre de naciones. El Señor le prometió a Abraham que Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Abraham, a pesar de que él no pudo ver su promesa física, Abraham no pudo ver en esta tierra todo lo que el Señor hizo a través de su vida, él siguió confiando y siguió creyendo en el Señor, a pesar de que él ya era de más de 100 años, a pesar de que la matriz de Sara ya era prácticamente estéril, a pesar de que él murió y no vio su promesa, pero él siguió fortaleciendo su fe. Y somos llamados a vivir una vida de fe, porque vivimos por fe, no por lo que podamos ver. Yo confío en el Señor que tú me vas a dar una familia, tú vas a ser grande y misericordioso, y no lo puedo ver en este momento, pero yo decido confiar, Señor. No veo el triunfo, pero yo sé que yo voy a ir en victoria y en pos de eso. Así que somos llamados a tener una vida de fe. Yo hoy con ustedes quiero leer Romanos 4, 18 al 21, y dice así, en la Reina Valera. Dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. El mismo Dios que hizo todas esas proezas con Isaac, con Jacob, con Abraham, es el mismo Dios que hoy profesamos, el cual hoy creemos. Y aun cuando no podemos ver la promesa realizada, y aun cuando vemos la tribulación, Dios nos llama a creer en Él y a profesar la esperanza, nuestra fe, a fortalecernos día tras día. Y bueno, iglesia, eso quería llamarlos: anímense, sean una luz, sean un misionero en sus casas, una luz donde el Señor Jesús los pone en alto y ustedes pueden mostrar a Jesús, ser testimonios de Jesús, porque como decía Daniel, somos testigos en donde estamos, en donde estamos. Muchas gracias, iglesia. Amén. Se me olvidó terminar la historia de Mohammed. Y bueno, básicamente, les recuerdo, los nombres en árabe son muy importantes. Entonces, unas semanas después de que él se haya ido para Atenas, él se comenzó a congregar en Atenas, porque en Atenas sí había una iglesia. En el lugar donde estamos nosotros éramos la única iglesia que habíamos. Entonces, él se fue para Atenas y tuvo la posibilidad de congregarse en una iglesia. Y hubo una tarde en la que había una reunión con otras personas que habían estado en el ministerio, pero que ya no estaban en Samos, y él se conectó. Y se conectó por una reunión de Zoom, cuando debajo de su cámara estaba el nombre, pero ya no estaba Mohammed. Él se había cambiado el nombre. Y se lo cambió increíblemente para el nombre de Jorge. Y fue muy importante para mí porque, les repito, es muy importante el significado, pero él se quería quedar en Grecia. Entonces, pues si yo me quiero quedar en Grecia, yo me pongo un nombre griego, yo me pongo un nombre como Georgios en vez de Jorge, o como Dimitris, o bueno, cualquier nombre griego. Pero él se puso ni siquiera en inglés, se lo puso en español, Jorge. Y Jorge significa literalmente significa el que trabaja el campo, pero significa el que trabaja fuertemente para su sustento. Entonces, fue muy impactante para mí ver cómo él cambió esa vida antigua, porque cambiarse el nombre es cambiarse a sí mismo, es cambiar completamente su identidad. Cambiar de decir, yo antes era lo que era antes y ahora soy una nueva criatura. Ahora soy alguien que trabaja y me sustento por medio de mi trabajo. Entonces fue muy impactante para mí eso. Y bueno, iglesia, ya para ir terminando, debemos enseñar, y creo que ese es el punto más importante. Un discipulado no es un evangelismo que salgo 5 minutos a la calle y le digo a la otra persona: Dios te ama, toma este tratado, ven a la iglesia. Eso no es un discipulado.
Un discipulado toma tiempo, toma esfuerzo, de que tú te sientes con la otra persona, de que hablen, que lean la Biblia, que discutan, que haya un verdadero cambio en su corazón. Y es un acompañamiento continuo del proceso de esa persona. En el documental hablaron, de pronto no lo entendieron, una palabra que era DMM, que significa Movimiento de Hacedores de Discípulos, por sus siglas en inglés. Y básicamente esa es la manera como se está haciendo iglesia en Irán. Una reunión pequeña, entre todos leemos una pequeña parte de la escritura, la releemos, luego alguien la repite en sus propias palabras, luego el otro la repite en sus propias palabras para que quede bien implantada en la cabeza de todos, y después se comienzan a hacer 3 preguntas principales. La primera, ¿qué dice esa escritura acerca de Dios? Y ahí comienza la discusión. Segunda pregunta, ¿qué dice esa escritura acerca de nosotros como personas, como humanidad? La tercera, si esa palabra es verdad, ¿qué cambios deberías hacer en tu vida? Y la última pregunta, una cuarta pregunta, ¿con quién lo vas a compartir? Y así es como se está haciendo iglesia. Así es como se está haciendo iglesia en los lugares más perseguidos. Es simplemente leer la escritura y decir, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de mí? ¿Y qué debo cambiar en mi vida con respecto a lo que leí? No es más, iglesia. Esa es simplemente la manera como podemos hacer discípulos, y estar haciendo eso constantemente con alguien, estar llevándolo, caminando. Así nosotros no sepamos nada de Biblia, pueda que el otro sepa más que yo, pero se trata de eso, de estar nosotros constantemente invirtiendo tiempo en las personas para un discipulado efectivo. Y la gran comisión termina con algo muy hermoso, porque dice, y he aquí, y la palabra original para eso es joroio, que significa tengan esto por sentado, disciernan claramente, tengan esto clarísimo, que yo voy a estar con ustedes todos los días, sin falta, hasta el fin del mundo. Iglesia, Jesús está con nosotros en este momento. Jesús ha estado contigo desde el momento en el momento de tu concepción, desde antes de que cualquier persona te haya imaginado a ti. Jesús ya estaba pensando en ti. Y el mismo Dios que leemos en la Biblia, el mismo poder que vivía en Pedro, que decía que con su sola sombra sanaba enfermos, es el mismo poder que el Espíritu Santo tiene hoy en día y reposa sobre ti. Y es el mismo poder para hacer milagros en el futuro, porque sé que de esta iglesia se van a levantar hombres y mujeres que van a hacer milagros, prodigios, van a llevar el evangelio a muchos lugares, a muchas personas, hasta lo último de la tierra. Y tengan por sentado eso. Si tienen miedo, no teman, porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo, va a estar con ustedes todos los días, sin falta, sin cansancio, hasta el fin del mundo. Padre, muchísimas gracias por esta mañana, gracias por esta palabra que nos das. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, que debemos hacer discípulos, que debemos ir, que debemos pregonar, Señor, todas las cosas buenas que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por escogernos a nosotros, personas imperfectas, personas llenas de defectos, personas que continuamente se equivocan, Señor, que metemos la pata cada rato, Señor. Gracias por escogernos a nosotros y designarnos como aquellos que van a dar tu palabra, Señor. Gracias porque no nos necesitabas y aún así tú nos escogiste. Y Padre, gracias, y te pedimos que en este año 2024 ese sea uno de nuestros propósitos, poder ir y compartir a más personas, Señor, discipular, destinar de nuestro tiempo, Señor, para poder invertirlos en las personas y que hayan cada día más y más personas conociéndote de ti, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, que conocer de ti. No hay nada mejor, Señor, que estar en tu presencia y que nuestra vida sea, Señor, un olor fragante para ti. Que nuestra vida tenga como propósito, Señor, alumbrar tu luz y mostrar a las personas que están en oscuridad que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
que esta palabra se cultive en nuestros corazones y dé fruto al 20, al 50, al 100 y al 1000 por uno, Señor. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Mi Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Estamos comenzando este año y te pido que nos llenes de tu poder, del Espíritu Santo, para ir y ser testigos, Señor, en todo lugar, Dios mío. Danos tu Espíritu Santo, Señor, que es el principal propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Y en este año, Señor, queremos cumplir tus propósitos, tu propósito, no el nuestro, sino el tuyo, Dios mío. Si quieres decirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, envíame a mí. Aquí estoy, Dios mío. Úsame en este año para llevar tu palabra, para que mucha gente se convierta a ti, Señor. Bendice mi familia. Te pido tu bendición para mis hijos, para mi casa, Señor. Que yo sea una luz para ellos. Y decláralo: decido tener la fe de Abraham, que confió en Dios. Esperanza contra esperanza. Decido creer al Dios de lo imposible, al Dios de los milagros, y creo que tú me has llamado, decláralo, para ser padre de naciones, para ser madre de naciones, y declaro que tú me has escogido para que las familias de los pueblos sean benditas, y decido tener la fe de Abraham y no desistir. No desistiré, creeré que se van a convertir y tú me vas a usar para que tu palabra llegue a muchas personas. Aquí estoy, Dios de lo imposible. Úsame a mí, envíame a mí. Decido ser esa luz tuya en el nombre de Jesús. Y yo te voy a animar que si tú quieres empezar esta semana a compartir la palabra de Dios a unas personas, por lo menos a 3 personas, te vamos a estar regalando unas pequeñas porciones de lo que se llama palabritas. Y si tú quieres obtenerla, levanta la mano y te vamos a hacer entrega de 3 o 4 de estas pequeñas promesas de Dios para que tú se las regales a alguien. Y tú te comprometes a orar por alguien y regalársela a alguien. Puede ser en tu familia, puede ser en algún negocio donde tú vayas, en algún banco. Tú vas a regalar la palabra de Dios, una promesa de Dios, pero tú le vas a decir: mira, tengo esta palabra de Dios para ti, te la quiero regalar. Y tú vas de parte de Jesús, enviado de Jesús, a llevar la palabra de Dios. Si tú quieres recibirla, levanta la mano. Te vamos a hacer llegar 3 o 4 de estas promesas para que tú las regales. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Estamos comenzando el año contigo, estamos comenzando el año con tus propósitos, y estamos comenzando el año con el deseo de extender tu reino y que más gente te conozca a ti, Jesucristo. Aquí estoy yo. Dile al Señor: aquí estoy yo, úsame, Señor, dame tu sabiduría, tu valentía, Señor Jesús, lléname de tu poder. Declaro que yo daré
fruto y muchos hijos saldrán de mí. Declaro que muchas personas se van a convertir. Tú me vas a usar, tú me vas a usar. Yo tengo la fe de Abraham. Mis hijos se van a convertir, mi casa, mi familia y mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria y hasta lo último de la tierra se van a convertir a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos invitando a las personas que nos acompañan por primera vez. Queremos invitarlas a tomar un rico café y unas galletas muy ricas. Al final, ustedes son los primeros para salir. Los estamos invitando si vino por primera vez.